Bueno, pues continuando ahora con el siguiente tema de los métodos fotométricos, sería ahora explicar todo lo referente al método, la técnica de la turbidimetría. Bien, ya sabemos que, bueno, se explicó en el video de nefelometría, que un método fotométrico, sin importar cuál sea, consiste siempre en la determinación de la presencia cualitativa de un analito a través de el estudio de la dispersión que tiene con respecto, por ejemplo, de su disolvente que se haya utilizado. Entonces, sabiendo esto, pues vemos que coincide el principio con todos, prácticamente todas las técnicas espectroscópicas que son estas tres que estamos abarcando, y que prácticamente se basan en los mismos principios de los haces de luz y de cómo es que vamos a abordar un análisis. Sin embargo, tienen sus diferencias que ya mencioné en el video de nefelometría, pero que retomándolo para este también, vemos que una de las diferencias entre la turbidimetría y la nefelometría es que la turbidimetría va a medir la cantidad de luz que pase a través de la solución en nuestra cubeta. Una vez que el haz de luz incida, va a medir esa cantidad de luz que atraviese, que termine atravesando la cubeta. Y la nefelometría mide la cantidad de luz que viene chocando con las partículas que están suspendidas en la solución. Esa es la diferencia, a pesar de que son métodos muy similares. Pues la turbidimetría entonces resulta otra técnica muy importante porque primero que nada hay que considerar algunos principios que se abarcan prácticamente para todas estas técnicas, y es que hay que tener en cuenta que la longitud de onda de la radiación incidente, que viene siendo el haz de luz que proviene de la fuente, toda esta onda de esta haz de luz, ya sea la transmitida, es decir, la que venga de la fuente de luz, y la dispersada, que sea la luz que ya, o bien para el caso de la nefelometría, rebotó con las partículas, o la cantidad de luz que atravesó, para el caso de la turbidimetría vienen siendo iguales. También es importante considerar que, una disculpa para el ruido, no lo controlo. Otra cosa a considerar importante son las partes. Las partes del turbidímetro vienen siendo casi las mismas partes que las del nefelómetro. Es decir, que tenemos la fuente, que vamos a tener el prisma, o bien que también le llaman monocromador, la cubeta, el transductor, que viene siendo el detector, y su sistema de lectura, que va a ser el que interprete todos estos datos. Sin embargo, hay una diferencia también entre el nefelómetro y el turbidímetro en esta serie de partes, y es que uno de ellos tiene la diferencia de que está que tiene fijado un detector de luz, pero a 90 grados del haz original, y el otro no. Es decir, que es una ligera diferencia, pero que va también a tener que ver con
cómo varían los distintos aparatos, tanto el nefelómetro como el turbidímetro. Y bueno, pues un turbidímetro también, el aparato viene siendo un aparato muy similar al nefelómetro. Les digo, son prácticamente iguales. Se ven muy similares y pueden llegar a variar en casi nada, pero realmente es eso, que tienen ligeras diferencias en cómo se utilizan y el fin. Porque mientras que uno mide directamente cuánta luz atraviesa la cubeta totalmente, el otro mide la cantidad de luz que se dispersa por las partículas suspendidas. Y bueno, un turbidímetro pues resulta que es un instrumento que a través de análisis óptico puede determinar la cantidad de sustancias en un líquido. Aquí entra la definición de la turbidez nuevamente, como con la nefelometría, y es que a través de ello puede detectar toda la medida de las lecturas que nos da en su pantalla, que son las lecturas de turbidez. El uso de la turbidimetría o bien de la técnica del uso de un turbidímetro puede tener muchas utilidades. Entre ellos, fundamentalmente se utiliza para el análisis de la calidad del aire con el fin de vigilar la contaminación. ¿Por qué? Porque el turbidímetro también se puede utilizar para analizar la turbidez que se encuentra en muestras gaseosas, no solo muestras líquidas. Y bueno, a través de esto es que también podemos conocer qué tanta contaminación hay en los aires que respiramos, y pues es una utilidad muy grande referente a lo que es el ambiente. También hay partículas suspendidas que habitualmente pueden contaminar muestras o que pueden estar ahí afectando algo en específico y que se convierten en el analito que queremos determinar, como por ejemplo contaminantes biológicos que pueden haber presentes en una muestra y que pueden ser hongos, que pueden ser bacterias, pueden ser virus, pues yo qué sé, ácaros o bien células de piel humana. O sea, cualquier cosa que pueda estar suspendida como una partícula dentro de una muestra que queramos analizar pueden ser medidas a través de un turbidímetro, de la técnica de la turbidimetría. Y de esta manera es como podemos utilizarlo también en el sector de las aguas residuales para su tratamiento adecuado, o bien para lo que mencionaba hace rato, que también funciona el nefelómetro, que vendría a ser checar en qué estado se encuentran realmente los reactores que se limpiaron en una industria, de manera que podamos checar si realmente están bien limpios o si hay un problema ahí que esté afectando la higiene de los reactores y que pueda derivar en un peligro, que pueda suceder algo. Por ejemplo, nos platicaban ahí en una clase acerca de un incidente que sucedió con Gerber, que por no limpiar adecuadamente unos reactores, uno de los lotes se les contaminó con una bacteria peligrosa y murieron cientos de niños en Estados Unidos. Entonces, para esto funciona prácticamente el turbidímetro también, al igual que el nefelómetro, y nos permite tener una adecuada visión de qué tan bien se está haciendo un trabajo, en este caso la limpieza de los reactores. Bien, y finalmente ahora los factores que también tienen que tomarse en cuenta de la turbidimetría son los mismos que se toman en cuenta para la nefelometría, y vienen
dados por la concentración, en este caso, entre mayor sea el número de partículas que encontremos suspendidas en la muestra, mayor dispersión tendremos. Que es lo que mencionaba también en el video de la nefelometría, que son los mismos 3 factores que se tienen que tener en cuenta para ambas técnicas. Y pues bueno, así como la concentración, que afecta mucho, si hay mucha cantidad de partículas habrá mayor dispersión, o si hay menor cantidad de partículas, menor dispersión, que son directamente proporcionales. También está el tamaño de partícula, que va a influir en qué tan grandes sean las partículas que tengamos suspendidas en las muestras, ya sean, no sé, hongos o virus, bacterias que hay ahí que estén en la muestra, y que va a depender de eso, del tamaño. Por ejemplo, no va a ser lo mismo tener partículas de polvo que tener un virus ahí suspendido en la muestra. Varían por tamaños pues muy grandes. Entonces se tiene que considerar también, porque pues a mayor tamaño de partícula, mayor dispersión también. La longitud de onda también tiene que ver con esto, y es que vamos a estar viendo el mismo detalle que con la nefelometría, que con el nefelómetro, y es que para muestras transparentes vamos a poder estar utilizando la luz blanca, que nos va a permitir pues brindar el haz de luz que se vaya a utilizar, y que como no va a haber un color específico que se refleje en la muestra, pues simplemente va a atravesar el haz. Pero cuando se trata de muestras con color, vamos a tener que elegir específicamente una proporción del espectro electromagnético en la que la absorción se reduzca al mínimo, para que la lectura que nos dé de turbidez sea la más adecuada y que esté lo más cercana a la exactitud, en vez de que dejemos un haz de luz totalmente blanco y que haya muchos interferentes, que no se agarre la onda, la longitud de onda específica que necesitaba la muestra, y que al final tengamos unas lecturas de turbidez pues poco exactas, y que no podamos tener un análisis del todo adecuado. Entonces prácticamente son los mismos factores que intervienen tanto en la nefelometría como en la turbidimetría. Y pues bueno, aquí en mis diapositivas tengo algo más, pero un momento porque no carga. Bien, pues vamos a tomar en cuenta ahora lo del procedimiento, cómo es que se procede para el uso de un turbidímetro, y es prácticamente lo mismo que vimos con lo del nefelómetro. Vamos a tener que encender el equipo. Hay una tecla específica que nos permite encenderlo, y que es la tecla de ON, que a través de esta tecla encendemos el equipo y posteriormente se tiene que iniciar con el calibrado. El calibrado se inicia con la tecla de calibración que dice cal, y posteriormente se tiene que introducir la fecha en el dispositivo, presionar nuevamente la tecla de calibrado. Una vez que el equipo nos marque 0 en la lectura de la turbidez, o sea en la pantallita, podemos proceder a hacer el calibrado con el patrón 0. También se ocupan patrones y dependerá del análisis que queramos utilizar, pero para un caso general, que es el que se nos explicó en el laboratorio cuando lo utilizamos, se utilizan los patrones 0, 100 y 500 para poder hacer la calibración. Posteriormente vamos a realizar el calibrado con el patrón 0. Una disculpa por el ruido, en serio, no puedo controlarlo yo.
y hay mucho, pero bueno. Luego, retomando, el calibrado con el patrón 0 se realiza y se tiene que introducir en el dispositivo la muestra del patrón que se tenga para poder repetir los procedimientos con patrón 100 y 500. De manera que luego, una vez que se haya realizado la calibración del equipo con los 3 patrones necesarios, se va a marcar en la lectura líneas punteadas que nos van a indicar que la calibración ya se concluyó, y podremos comenzar con la introducción de las muestras de análisis al aparato y presionar la tecla de lectura, que es la tecla Read, y nos permite comenzar una lectura de análisis. Como mencionamos para el nefelómetro, que podía tener fuentes de error debidas a la higiene de las cubetas o bien alguna cosa que pudiese ahí estar afectando, también sucede en la turbidimetría con el turbidímetro. Aquí prácticamente las fuentes de error podrían ser bien las cubetas sucias que se estén utilizando, que pueden ser que tengan grasa de cuando la tomamos, si no se introdujo adecuadamente, no se limpió con un trapo de microfibra, porque esto también es importante. Si se llega a limpiar la cubeta con un trapo cualquiera, podría llegar a quedarle pelitos ahí, por ejemplo, alguna suciedad que impida que la fuente de luz ingrese adecuadamente a la muestra y que se pueda realizar una adecuada lectura. Entonces puede ser, les digo, también grasa que de los dedos cuando tomamos o manipulamos la cubeta, o bien la presencia de sustancias extrañas que puedan estar porque no se haya lavado adecuadamente la cubeta antes de utilizarla nuevamente, o bien que el turbidímetro esté sucio. Puede pasar cualquiera de estas situaciones y que pueden derivar en una mala práctica del uso del turbidímetro y que puede pues generarnos una fuente de error que definitivamente nos va a hacer tener que volver a realizar todo el análisis. Entonces es muy importante que se tomen en cuenta todos estos aspectos antes de realizar un análisis que tenga que ver con la técnica de la turbidimetría. Entonces es importante que se limpie adecuadamente, que se utilice un trapito ahí de microfibra, que son los que no dejan residuos de nada, que se tenga cuidado cuando se toma la cubeta, porque se tiene que tomar de la parte superior, tienen una parte específica de donde se pueden manipular para que no se tenga contacto directo del cristal con los dedos o con alguna otra cosa. Se debe de manipular además también con guantes, porque en el laboratorio debemos de trabajar con guantes, hacer las buenas prácticas de laboratorio, que se hagan bien las cosas, y de esa manera podremos tener un análisis adecuado y que no se tenga ningún tipo de interferencia en las señales que detecte nuestro turbidímetro. Pues bien, también referente a las lámparas prácticamente en un turbidímetro pueden ser de láser de helio, neón, pueden ser lámparas de halógeno, de xenón, y estas lámparas son las que se utilizan en los turbidímetros pues para que se tenga un adecuado haz de luz que incida sobre la muestra que vamos a utilizar. Y como les mencionaba, pueden ser un haz de luz, puede ser completo, que incorpore todas las longitudes de onda que conocemos del espectro electromagnético, o puede ser una específica que agarre una parte específica de la longitud de onda del espectro electromagnético y que se pueda disminuir la absorción que va a tener la muestra si llega a tener color. Como ya lo mencioné anteriormente,
todo esto depende de la muestra que se vaya a utilizar. Si es transparente, se puede ocupar el espectro electromagnético completo, la luz blanca. Si es de color, se tiene específicamente que optar por un haz de luz que esté compuesto del color, de la longitud de onda que se va a reducir la absorción. Y pues bien, estos son los aspectos importantes sobre también cómo es que la turbidimetría se debe de aplicar correctamente, evitando fuentes de error, evitando cómo es que vamos a manipular el aparato y algunas cosas que tenemos que tener en cuenta también. Un ejemplo práctico que utilizamos en el laboratorio para poder utilizar el turbidímetro fue a través del uso de soluciones preparamos soluciones de azúcar al 10%, y esas soluciones, fue disolvente agua que se utilizó. Se hicieron dos que variaban simplemente en que una estaba filtrada y la otra no. De manera que al nosotros hacer todo el procedimiento de introducir la muestra a la cubeta, de limpiarla adecuadamente, de haber calibrado el equipo previamente y de luego introducir la muestra para poder hacer la lectura de la turbidez en el turbidímetro, logramos obtener resultados bastante diferentes respecto a la turbidez de las soluciones, que a pesar de que pues seguían siendo soluciones al 10% de azúcar, la variación entre la que estaba filtrada y la que no era muy grande en los valores de turbidez, que en este caso para la solución de azúcar al 10% sin filtrar tuvimos un valor de turbidez de 19.37 y en la solución al 10% de azúcar filtrada tuvimos un valor de 7.71, que son valores muy alejados entre sí y que representan lo que explicábamos hace rato del concepto, que es que a mayor cantidad de partículas suspendidas en la muestra, mayor será la dispersión que encontremos de el haz de luz. Y esto se refleja con el valor de turbidez, que observamos un valor de turbidez mayor para la solución que no está filtrada con respecto a la solución que sí lo está. Entonces hay más turbidez en aquella que no está filtrada porque hay más concentración de partículas suspendidas en la muestra que en la solución que sí está filtrada, que encontramos menor cantidad de partículas suspendidas. Y bueno, pues prácticamente ese es el ejercicio que utilizamos en un pequeño experimento que hicimos para poder utilizar el turbidímetro y que observamos adecuadamente cómo es que funciona y comprobar si realmente se cumplían estos parámetros establecidos en lo que es la literatura. Y pues observamos que sí, coincide bastante con ello si filtramos las soluciones, o bien si hubiésemos hecho una dilución, si se tratara de un líquido, habríamos encontrado que la turbidez aumenta o disminuye según la cantidad de partículas suspendidas que encontremos en la muestra. Antes de hablar de la turbidimetría, debemos recordar algunos fenómenos físicos que ocurren cuando una radiación incide sobre una celda, como la reflexión en la superficie de las paredes del recipiente, absorción por parte de las moléculas de la sustancia y la dispersión por parte de las moléculas de la sustancia. Cuando el haz de luz choca con la celda, la luz se dispersa en todas las direcciones y el haz de radiación cambia de dirección, es decir, cambia la dirección de propagación. Los factores que afectan la dispersión de la radiación son el tamaño y el peso de las partículas. Si el tamaño de las partículas es mayor a la longitud de onda, la luz no se separa.
Un ejemplo interesante de esto es cómo percibimos el color blanco en las nubes. Para que la luz se disperse, el tamaño de las partículas debe ser menor o igual a la longitud de onda de la concentración de los reactivos, ya que a mayor número de partículas, mayor es la dispersión. También depende de la duración del estado en reposo, de la temperatura, el pH y la fuerza iónica, así como también de la longitud de onda. La dispersión puede medirse por turbidimetría o por nefelometría. El método de la turbidimetría mide la radiación que no se dispersa, es decir, la disminución de la potencia de la radiación transmitida. En este método se utilizan soluciones muy turbias, es decir, con altas concentraciones de partículas dispersantes para que haya una buena disminución de la luz transmitida. Casi todas las medidas turbidimétricas se realizan con colorímetros o espectrofotómetros de visible o violeta. También pueden usarse instrumentos visuales sencillos, tales como el turbidímetro par o el colorímetro Dubosc. Partes del espectrofotómetro. La fuente de radiación más frecuentemente usada es la lámpara de wolframio, pero pueden utilizarse otras fuentes de radiación visible, como lo son las lámparas de tungsteno y de xenón, puesto que se ha demostrado que la radiación blanca es la que mejor se dispersa. Luego sigue un sistema monocromador, que selecciona la longitud de onda adecuada para la muestra, ya que como en la turbidimetría se mide la radiación transmitida a través de la muestra, es necesario evitar la absorción de radiación por la misma. Estos pueden ser un colimador, un prisma o un filtro de red de difracción. La suspensión se pone en una cubeta similar a un tubo de ensayo, que permite realizar las medidas de las energías incidentes y transmitidas. Estas pueden ser de vidrio o de plástico. Si ponemos en la cubeta suspensiones coloreadas, se debe usar un filtro para evitar que influya sobre los resultados dando valores excesivamente altos. Luego se incorpora un detector. Estos pueden ser cualquiera de los utilizados en la región del visible, especialmente los diodos de silicio. El detector debe ser sensible a la longitud de onda transmitida, ya que convertirá la radiación transmitida en energía eléctrica para que pueda ser leída por el sistema de registro. A esto se le llama el efecto fotoeléctrico. Por último, tenemos el sistema de registro. Los múltiples modelos usan sistemas de lecturas de agujas reflectadas, pantallas digitalizadas y hasta microprocesadores de señales. Su función es darnos los resultados de una manera entendible. Esto puede ser en porcentaje de transmitancia o en absorbancia. Si se utilizan fotómetros para la medida, se recomienda utilizar filtros rojos, y si se usan espectrofotómetros, utilizar la región entre 700 y 800 nanómetros, ya que en esa zona se ha encontrado una mejor dispersión. La instrumentación está ubicada a un ángulo de 0 grados del eje incidente. La sensibilidad de la turbidimetría vendrá dado por la eficacia y características del instrumento. A través del método turbidimétrico pueden determinarse la concentración de una variedad de iones en solución, como lo son la plata, el calcio, el sodio e iones cloruro y sulfato. También se usa ampliamente la turbidimetría para el análisis de agua, la determinación de su turbidez y para el control de los procesos de tratamiento, y en bioanálisis para la cuantificación de proteínas plasmáticas, como las lipasas, la determinación de proteína en orina y de anticuerpos en suero, también para el contagio de colonias bacterianas, el análisis microbiológico y la claridad de productos alimenticios y bebidas. La turbidimetría y la nefelometría son técnicas complementarias que se utilizan para el análisis cuantitativo de soluciones en el laboratorio de análisis instrumental. Es por esto que deberíamos establecer algunas diferencias entre ellas. Como dijimos anteriormente, la turbidimetría mide la radiación que no se dispersa. La intensidad de la radiación dispersada será mayor cuanto menos sea el tamaño de las partículas. Es por esto que se utilizan soluciones con bajas concentraciones de partículas dispersantes.
En cuanto a la instrumentación, en la turbidimetría, esta está ubicada a un ángulo de 0 grados del haz incidente. Pero en la nefelometría se mide la radiación en un ángulo de 90 grados de la fuente de radiación para que no interfiera la luz transmitida, solo la dispersada. Otra diferencia en cuanto a la instrumentación es que en la nefelometría se utilizan cubetas con revestimiento negro mate para que absorba el exceso de energía y la dispersión salga hacia el detector. Bueno, ahora que observamos ya el video que coloqué, es a manera de resumen respecto a la rúbrica que se pide en el material del proyecto. Pues prácticamente es un video a manera de resumen que explica de manera general todo lo que ya habíamos mencionado y que da algunas características importantes referentes a las diferencias de ambas técnicas, como lo son la turbidimetría y la nefelometría, y sus distintas aplicaciones. Como ya vimos, tiene muchísimas aplicaciones la turbidimetría y nos permite conocer los datos de la turbidez de alguna muestra en específica que en análisis posteriores podemos utilizar para algo. Por ejemplo, la del tratamiento de agua, ver qué tan sucia está el agua y proceder para adecuar de manera correcta un buen tratamiento. Lo que había mencionado de los reactores, para ver si realmente están bien limpios en las fábricas, que cumplan con los estándares de calidad necesarios que sus normas les tienen que brindar, y pues sobre todo que el uso adecuado y la aplicación de estas técnicas de análisis nos permitan conocer qué tanto se dispersa un haz de luz en base a la concentración que tenga la muestra, o bien los tamaños de las partículas, las longitudes de onda, cómo varían. Aquí en el video observamos también que no solo, yo mencionaba antes que cambiando la fuente de luz por una fuente de luz que permita que tenga una parte del espectro electromagnético específica para disminuir lo más que se pueda la absorción por parte de las partículas de la muestra, es lo que se podía hacer, que yo mencionaba esto, que la fuente, la lámpara en este caso, pero también se puede, como mencionan en el video, colocar un filtro, simplemente colocar un filtro que nos permita alejar todas las demás longitudes de onda que tiene el espectro electromagnético y dejar específicamente aquella que va a incidir sobre nuestra muestra, y de esa manera reducir la cantidad de absorción que tengan las partículas de ese haz de luz y obtener resultados certeros, que no se disparen los resultados debido a las longitudes de onda que se encuentran ahí en el haz. Y pues eso, prácticamente estas técnicas a nivel industrial son muy explotables, se pueden utilizar para muchísimas cosas y son de gran importancia para la fabricación de productos, también para los tratamientos de aguas, etcétera. Entonces considero que son técnicas muy importantes y que se complementan mucho. Tanto la turbidimetría como la nefelometría son técnicas complementarias y que nos ayudan a obtener pues específicamente esto, saber más allá sobre cómo tenemos nuestras muestras, en qué estado, qué tan contaminadas. Y pues bueno, con esto cierro el segundo tema, que sería referente a la turbidimetría, técnica complementaria de la nefelometría y otra de las técnicas espectroscópicas que se utilizan para los análisis de muestras respecto a la luz, con ayuda de la luz. Y pues bueno, espero que haya sido todo lo suficiente para el adecuado entendimiento de el tema. Muchas gracias.